Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Miren, cuando yo era muchacho, hace muchos años, yo nací en 1950, cuando yo era muchacho, que la ciudad eran 14 calles, yo nací en la zona colonial. Y nosotros, de niños, andábamos por las ruinas de San Francisco, las ruinas de San Nicolás, las ruinas de la Tarazana, y había muchísimas ruinas, todo no estaba debidamente bonito y preparado para recibir a los visitantes como ahora. Y entonces, en el Callejón de los Curas, en Regina Angeleron, en toda la parte de la ciudad. Antes se pasaba por el arco que está en el Arzobispo Noel, se pasaba por el arco en el borde de la catedral y se salía a la Isabel la Católica. Ya lógicamente eso se cerró y hay que bordear por el Arzobispo Meriño, por la Arzobispo Noel para llegar a la Isabel la Católica, y la catedral queda marcada dentro de eso. Le cuento esto porque yo me conozco la zona colonial como nadie quizás, o como muchos o como pocos de nuestra edad. Tigueríamos toda la vida en la zona colonial. Yo me puedo decir que me conozco cada callejón, me conozco la muralla. Bueno, en mi casa la muralla pasaba en el patio, era división del patio hacia la avenida Mella, la división estaba la muralla, parte de la muralla, la ciudad amurallada, zona colonial. Yo conozco las murallas perfectamente bien, las que se reconstruyeron, las que no se reconstruyeron, ahí la Palo Hincado, frente a los bomberos, todo esto, bien. Desde niño, desde jovencito, adolescente, nosotros andábamos prácticamente en la ciudad, que era la ciudad colonial, por debajo. Hay unas alcantarillas que eran túneles pasadizos, amplios, que cabían dos personas, una al lado de la otra, holgados, de alto nos quedaba techo, y se andaba por todas esas alcantarillas, y se conectaba, la ciudad se conectaba por debajo. Decían que eran en la época de la colonia, de la conformación de la ciudad, era una forma de poder tener contacto en la ciudad en un momento que se produjera un eventual ataque. Estaban los corsarios, la gente de Drake, que vino y bombardeó gran parte de la ciudad en un momento determinado. Había de todo, piratas, habían de todo. Entonces, había una forma de circular por debajo sin que hubiese el peligro. La ciudad colonial tiene como 12 iglesias. Todo estaba bajo el dominio prácticamente de los curas, las diferentes órdenes, y las iglesias se conectaban entre sí. O sea, yo conozco de lo que estoy hablando y lo que voy a hablar, yo lo conozco bien. Recuerdo que en la avenida Mella, frente al mercado Modelo prácticamente, que era una zona que estaba ahí, concluía la muralla en el lado sur de la avenida Mella, concluía, por ahí pasaba la muralla, y ya el lado norte de la avenida Mella, donde está el mercado Modelo, toda esa parte hacia arriba, San Carlos, eran las ciudades satélites, los barrios satélites que se iban construyendo. Así se fue construyendo San Carlos, Villa Francisca, la Ciudad Nueva, que está entre la Palo Hincado, y después vino y se desarrolló Gascue, que era la zona de la gente rica, las casas ya grandes, con patios bellísimos. Así se fue expandiendo la ciudad. Pero la avenida Mella, uno veía de muchacho, yo estudié en el colegio Ramón Mella, colegio adventista Ramón Mella, que está en la avenida Mella, entre la Emiliano Tejera y no recuerdo cómo se llama la otra, casi entre la José Reyes y la Emiliano Tejera. Ahí está, al lado del banco de reservas que había ahí, no sé si está ahí todavía, hace años que no cruzo por ahí. Ahí estaba la iglesia adventista, y en la parte trasera de la iglesia, saliendo a la calle Hernando Gorjón, que todo eso era ya San Carlos,
estaba el colegio adventista. Ahí estudié yo. Y vi varias veces, lo recuerdo como hoy, hundimientos en la avenida Mella, en la misma avenida Mella, en el pavimento de la avenida Mella se hundía al paso de vehículos, de camiones, de algún vehículo pesado. Generalmente habían hundimientos y por más que se arreglaban, volvían los hundimientos aquí y allí a unos metros más adelante en poco tiempo. Después de eso vi hundimientos en otros puntos. Recuerdo como ahora, allá en el arzobispo Noel o el arzobispo Portes, más abajo todavía, ahí se produjeron algunos hundimientos. Y recuerdo en la misma 19 de marzo, entre la José Gabriel García y la avenida, lo que es hoy la avenida del Puerto, se llamaba Paseo Presidente Villini, así se llamaba desde el Parque Eugenio María de Hostos hasta el muelle, se llamaba Paseo Presidente Villini. Vi varias veces hundimientos. Hace poco, hace unos años, hubo un hundimiento bastante serio que es una bajada. Ahí hubo una bajada, había un hundimiento. Y ha habido accidentes, han habido hundimientos. En el parquecito que está ahí al lado, de donde estoy hablándole, al subir la José Gabriel García hacia el muelle, hay un parquecito de jugar basquetbol y eso, los muchachos ahí. Y ahí se produjeron hundimientos también. En la 19 de marzo se produjeron hundimientos en varias de esas calles. Por eso no me extraña lo que está ocurriendo en el día de hoy con el hundimiento, el socavón, como es el nombre técnico, que se ha producido en lo que se llama la Avenida del Puerto, o sea, en la plataforma, por así decirlo, calle plataforma contiguo al muelle de San Diego, o al muelle de la capital, como se le conocía antes. Era el muelle principal. Ahí estaban las oficinas de aduanas y todo esto. Ahí están las oficinas del ferry. Pocos barcos de carga ya van al muelle de Santo Domingo. Van todavía, pero pocos. Entonces, ese socavón que ocurrió y hundió una gran parte de toda esa plataforma que está ahí, tengo la impresión de que eso es parte de todo ese deterioro de casi 500 años que ha ido teniendo toda esta parte de ese alcantarillado, de esos túneles, con el paso de vehículos pesados, con los trabajos de remodelación de la zona colonial, con taladros, con equipos, con vehículos pesados y todo eso. Recuerden el derrumbe en el hotel que está en la calle Mercedes, esquina Arzobispo Meriño, que se desplomó gran parte y hubo que cerrar toda esa parte precisamente. O sea, también dentro de las remodelaciones que se están haciendo en la zona colonial, se ha estado en cierto modo reacondicionando esas viejas galerías, esos túneles, como un atractivo para mostrar a los turistas y eso. Y ya hay pasos ya bastante amplios que se puede transitar por debajo. ¿Cuál es el tema? Por eso lo traigo a colación. Yo sé de lo que le estoy hablando porque es mi vida, es mi infancia, es mi experiencia. La parte arquitectónica, la parte de ingenieros, yo no lo sé. Pero lo que se ha estado viendo indica esto que voy a decir. Parece que se está socavando mucho, se están cediendo. Miren lo que pasó, ¿no? Para no ir muy lejos, en el Padre Villini, en el hospital Padre Villini, que se desplomó una parte que da contiguo a la iglesia del Carmen ahí mismo, se desplomó una parte, se produjo un hundimiento que después se manejó ahí, se arregló, pero que provocó de nuevo lo mismo y todavía el Padre Villini está en un proceso de remodelación por esta situación. Está cerrado el Padre Villini por eso. Hay unas sales abiertas y eso. Está cerrado porque hay que remodelar, hay que reconstruir todo esto y evitar que eso afecte
la iglesia que está al lado y toda la parte de ese patio bellísimo que tiene la parte trasera de la iglesia. Digo esto porque en los trabajos de remodelación, de embellecimiento, de adecuación que se está haciendo en la zona colonial, habrá que tener mucho cuidado para evitar desgracias mayores y situaciones de esta naturaleza. Y yo estoy de acuerdo, y quizás esto es una oportunidad para retomar esto que se ha estado diciendo, que se ha estado discutiendo, que se ha estado haciendo por mucho tiempo, que es convertir la zona colonial en una gran zona peatonal, dejando lógicamente algunas calles, por ejemplo, de norte-sur o sur-norte, principalmente, porque hay las calles este-oeste son pocas, son las Mercedes, la de arriba hacia abajo son la Avenida Mella, bueno, ya está arriba, las Mercedes, la Salomé Ureña, la Luperón, que son calles pequeñas, el Conde, Arzobispo Noel, Padre Villini, Arzobispo Portes y José Gabriel García. Quizás dejar alguna para desahogo, prohibir el tránsito de vehículos pesados definitivamente. De carga y descarga deben ser vehículos más livianos y que solamente operen en horas de la noche, quizás para evitar los entaponamientos. Y yo creo que ha llegado el momento, y este socavón, no estoy convencido de que esto haya sido, pero lo estoy uniendo a todo esto que yo conozco, debe ser una experiencia para tomar las decisiones de qué hacer definitivamente con el tránsito en la zona colonial. No soporta la zona colonial la cantidad de vehículos porque no hay parqueos, no soporta la zona colonial seguir recibiendo este cúmulo de peso sobre sus bases, aunque está construida la ciudad sobre farallones, pero estas galerías, estos espacios de tránsito por debajo pueden provocar desgracias mayores. Ojalá que sea el momento de ver esta experiencia y tomar medidas a tiempo. Lo que quería decirle ahorita, pues no quería contaminar, la idea que tengo es que lo que se decía cuando muchacho era que esto lo usaban los curas en la época de la colonia y después de la construcción definitiva de la ciudad de Santo Domingo, lo usaban los curas por abajo para que no se vieran en sus andanzas cuando iban a los conventos y a otros sitios a hacer diabluras. Lo dejo de ese tamaño. Si es una herejía, me perdonan. Estoy hablando de lo que se oía y oíamos cuando éramos muchachos. Ojalá que se determine qué provocó este socavón, que se corrija y que se eviten males mayores, porque el puerto de San Diego hay que preservarlo, es una joya histórica. Además de eso, hay ahí el atracadero del ferry que viaja a Puerto Rico, como les decía, y un atracadero de otros buques ya más pequeños. Bien. Decía la magistrada, o dice la magistrada Miriam Germán, con mucha razón, que no debe ser, y ellas dicen, incluso lo dicen de una forma más seria, que sería un despropósito tratar de decir que las investigaciones que se están haciendo sobre casos de corrupción que está haciendo la Procuraduría General de la República y los expedientes que está produciendo tienen un fin político, que están dentro del esquema político para golpear a un partido y para favorecer a otro en las luchas políticas por el poder tradicionales en una sociedad democrática. No, yo creo, y lo he dicho ya en varias ocasiones desde la semana pasada, yo sí creo que el hecho de que se haya establecido en las investigaciones que la Procuraduría ha realizado y que le sirven como marco para hacer el expediente que ha depositado ante los tribunales, el hecho de que se haya establecido en esas investigaciones y que sea un punto fuerte en esas acusaciones de que gran parte del dinero que dice la Procuraduría en su investigación que fue fruto de corrupción
durante la gestión pasada haya sido dentro de un plan establecido para recaudar fondos y destinarlos a la campaña electoral del candidato del entonces partido de gobierno. Entonces, lo que yo he dicho, yo no creo que ya me esté contestando, es otra cosa, pero lo que yo he dicho, y en eso sí tiene el ingrediente político que pone en discusión en República Dominicana, y debía aprovecharse eso para ponerse en discusión realmente, el uso definitivo de los recursos públicos en favor de campañas políticas de los gobiernos de turno. Eso no es del gobierno pasado, no es de ahora, no es del gobierno anterior. Eso ha sido una tradición en República Dominicana. Con vehículos, con personal, con dinero directamente, con recaudaciones a personas que son suplidores del Estado, principalmente ingenieros. O sea, con todo este tipo de cosas se busca recaudar fondos para los candidatos, no solamente presidencial, senadores, diputados, síndicos, regidores, para todo el aparataje de la candidatura. Por eso se estableció en la reforma constitucional del 94, traído por Peña Gómez, esa parte de que como hay en varios países del mundo, inclusive de América Latina, el gobierno aporte recursos a los partidos directamente para sus campañas como una forma de evitar que tengan que salir o tratar de disuadir, que tengan que usar dinero público de manera corrupta, o sea, robándoselo al Estado para las campañas y o buscando dinero en otras fuentes muchas veces no santas. Narcotráfico, lavado de activos, riferos, gaseros, de todo. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir una cosa de otra. Una cosa es que se pretenda decir, y eso, bueno, eso lo ha usado el partido de oposición, el PLD, como un recurso de defensa en favor de sus dirigentes acusados y hasta ahora arrestados por el tema de la corrupción del proceso que está en curso, que se llama Calamar. Han usado eso como una forma de decirse agraviados, perseguidos políticamente por el Estado, porque la Procuraduría, la Justicia son parte del instrumento del Estado, son parte del Estado, por más independientes que sean, que tú independiente es una cosa, pues son de la estructura del Estado. Entonces ellos dicen verse perseguidos por el Estado por su posición política de oposición y de cara a que tenemos un proceso electoral ahí a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Entonces, hay que distinguir una cosa de la otra. Una cosa es que sea usado un expediente de forma política y otra cosa es que las investigaciones y el leitmotiv de gran parte del expediente de que se trata haya servido para recaudar dinero de las arcas del Estado de manera dolosa y corrupta para usarlo en campaña política en favor de un candidato determinado, en este caso de un candidato del partido de gobierno en el momento de las elecciones. Entonces, yo entiendo el planteamiento de doña Miriam Germán. No quiere que le contaminen la investigación que se está haciendo desde la Procuraduría General de la República, el PECA, la Procuraduría Adjunta de Persecución del Delito, con un asunto de persecución política. No, déjenme eso fuera, porque esto es un asunto puramente judicial, un asunto puramente técnico de justicia. Y bien, ese es el deber de ella, no dejar dudas en ese sentido. Lo otro, no es posible sacarlo porque están ahí en las evidencias que presentan y se menciona a los dirigentes políticos, el entramado que dice la Procuraduría haber desatado, haber encontrado, haber descubierto de lo que se hizo en la gestión pasada para buscar esos dineros para la campaña electoral, en este caso del candidato del partido oficial en las elecciones pasadas. Yo vuelvo y reitero lo que yo creo en este caso, que
Este escándalo debe servir de punto de partida para, señores, buscar correctivos serios, definidos, para el futuro de nuestra democracia, para el futuro de nuestros procesos electorales, para el futuro, presente, inmediato y futuro, del ejercicio político en República Dominicana. Que será difícil, me dirá usted, pero por algún punto hay que comenzar. Y la clarinada ha sido dada en este momento, se ha dicho muchas veces, pero ahora se menciona una estructuración para estos fines. Es importante que cuando se producen estas situaciones, sacar las experiencias que nos lleven a tener una institución de país mucho más fuerte, una institución del Estado mucho más robusta y menos vulnerable, como lo que se relata a lo largo de ese expediente. Estoy hablando de que sean culpables o inocentes. Yo estoy hablando de la estructura de lo que tiene que ver con el tema político. Y fíjense que no he mencionado nombres ni partidos. Me estoy basando en la declaración que yo entiendo correcta de la procuradora Miriam Germán, y lo cual también ha sido dicho en su momento por la procuradora Jenny Berenice, por el procurador Wilson Camacho, que llevan el peso de la cabeza de este equipo y de estas investigaciones. Este miércoles se conoce la medida de coerción pedida por la Procuraduría General de la República y por el PECCA contra 20 personas señaladas en este entramado de corrupción que se le ha llamado Calamar. Ya había sido puesta la semana pasada, pospuesta para el domingo por el volumen de los expedientes, pospuesta del domingo para este miércoles, debido a que se presentaron algunas otras querellas en constitución de parte civil y había que notificarle a las partes que hay estas querellas para entonces comenzar ese proceso de petición de medida de coerción. Que de comenzar en el fondo del proceso de medida de coerción, este miércoles es lógico que va a durar varios días estas audiencias, porque primero hay que leer completo el expediente de 2.120 páginas que sometió la Procuraduría General de la República en sus acusaciones para establecer los méritos que ellos entienden de que estas personas reciban una medida de coerción, en lo que se instruye el proceso y se va al fondo. Pero una vez se lea esto, los representantes del Ministerio Público harán sus alegaciones individuales sobre la solicitud de medida de, porque son individuales. Aunque sea de conjunto, son individuales, que esté todo un conjunto de expedientes, son individuales. Número uno. Después de eso vienen las réplicas de los abogados de defensa y cada uno de los acusados, imputados, tiene uno o más abogados. Miren también las posiciones de preguntas a ellos mismos. Vienen las contrarréplicas, o sea, hasta que se llegue a una decisión sobre la solicitud de medida de coerción. En el entramado todavía se presenta otro ingrediente, que fue el ingrediente que se anunció esta semana, de que, la semana pasada, final de la semana pasada, de que la Comisión Especial de Recuperación de Bienes Públicos, de fondos públicos, considerados como sustraídos por medida de corrupción que preside el abogado Jorge Luis Polanco, menciona el nombre para ponerlo fuera de esto, o sea, dentro de esto, pero para enmarcarlo, sometió unas instancias en contra de varios de las personas que están mencionadas en el expediente, pero que no necesariamente están imputados y encartados para medidas de coerción ni como acusados, sino que por el contrario, a varias de estas personas se les reputa ser testigos
usados como testigos de la Procuraduría en el caso contra los imputados. Pero estas querellas están constituidas en parte civil, buscando la recuperación de esos fondos, y está constituida en parte penal, buscando sanciones penales contra estas personas. Y yo conversando con abogados, dicen, qué extraño esto, eso deberá ser desestimado, piensan algunos expertos, no soy experto abogado, pues uno va aprendiendo en el curso de esto. Porque si una persona, aunque esté mencionado dentro de un expediente, no es imputado por la Procuraduría precisamente porque va a servir de testigo, entonces no debe recibir una querella de imputación penal, porque entonces rompe el esquema de los acuerdos que habría hecho la Procuraduría General de la República, el PECA, la Procuraduría de Persecución contra el Delito, con estas personas para que les sirvan a su vez de testigos y puedan llevar con mucho más firmeza el proceso contra las personas que imputan de haber cometido los actos de corrupción. Entonces, la Procuraduría es la que formula la investigación y formula las acusaciones. Esta comisión de recuperación de bienes robados en corrupción es una comisión del gobierno, es nombrada por un decreto del presidente de la República. Entonces, en estas dos posiciones parecían entrar en colisión. Parecieran entrar en colisión. Entonces uno se pregunta, ¿hay una rivalidad en las persecuciones de uno y en las persecuciones de otro? Porque en el caso, por ejemplo, Antipulpo, el acuerdo lo hizo la Procuraduría General de la República, que tiene facultad para hacer un acuerdo con cualquier persona implicada para que le sirva de testigo en el juicio de fondo, y llegan a un acuerdo de una devolución de dinero, de tal cosa, una condena, lo que se llama un juicio abreviado, donde incluso no tiene una prisión en una cárcel, sino que recibe una condena porque debe confesarse culpable del delito que cometió, pero apenas suspendida, precisamente como una ayuda dentro de su situación del delito de que se le acusa, por a su vez ayudar a las autoridades de persecución del delito a sustentar el caso contra otros implicados más grandes o de la trama completa. Entonces, es extraño esto que ha hecho la Comisión de Recuperación de estos bienes, de llevar el caso. Se entendería que llevar el caso dentro de una demanda en parte civil, constitución en parte civil en el juicio, bien, pero procurando sanciones penales choca de frente así, a grosso modo, a ojo de buen cubero, como diría el refranero, choca de frente con el propósito y las formas que ha llevado la Procuraduría General de la República, el PECA, la Procuraduría Junta de Persecución contra el Delito, en la conformación de este expediente hasta depositarlo en la justicia. ¿Qué está pasando ahí? Además, como esta comisión representa al Estado, pero la Procuraduría representa al Estado también, representa al Estado, pues es nombrada por un decreto del presidente de la República, ahí sí se podría interpretar entonces que hay una discordancia entre el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Palacio, quien nombra, quien hace los decretos, quien crea esta comisión, y los propósitos de la Procuraduría. Que yo diría, hasta la Procuraduría puede decir, nos están torpedeando el expediente en la forma como nosotros lo hemos elaborado, lo hemos instrumentado, lo hemos presentado. Vaya usted a ver.
el agravante de que si la Procuraduría llega a un acuerdo con estos imputados que le van a servir de testigos y deben devolver cantidades X o Z de dinero que ellos entiendan la Procuraduría que fueron sustraídos de las arcas del Estado y que ellos admitan que lo obtuvieron en situaciones no santas, vamos a decirlo así, el dinero producto de eso va a la Procuraduría y la Procuraduría a su vez lo manda al Estado. En el caso de la comisión nombrada por el decreto, buscando la misma devolución de recursos, una parte importante, un 15, un 20% de eso, se queda en manos de esos abogados por sus diligencias en ese sentido, por los acuerdos en ese sentido. No todo el grueso va al Estado como tal, como si fuera por la Procuraduría. Es una cosa como rara, como extraña. Porque yo entendería que la Procuraduría diga, mira, nosotros no queremos meternos en eso de negociar para que nos devuelvan cuartos, manéjenlo ustedes, pero todo eso va a un mismo fondo, ustedes manejan su parte en eso, lo que tiene que ver en constitución de parte civil para la cual tiene derecho el Estado. Nosotros manejamos la parte penal, todo lo que tiene que ver con la investigación criminal del tema. Entonces uno lo entendería, pero como que ahí hay un choque de funciones. No sé, hay como un choque de funciones y esto lo que hace es debilitar ese expediente, número uno, y número dos, entonces echarle un pelo al sancocho porque esta comisión es una comisión nombrada por decreto del Poder Ejecutivo y podría pensarse que ahí está inmiscuido el tema de la política. En vez de limpiar y hacer más transparente todo, entonces le echan pelos al sancocho que a final de cuentas, señores, provoca ojerizas y sospechas. Yo no he dicho nada, yo lo he dicho todo. Permítame la pausa. Ante la fuerte sequía que afecta al país, la peor desde 1997, el gobierno toma todas las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto en la producción agropecuaria. Así lo informó el vocero de la presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa. Del mismo modo, el funcionario llamó a todos los ciudadanos a cooperar, economizando el agua y a mantener la paciencia hasta que se logre superar la presente adversidad climática. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazó declarar inadmisible las querellas de particulares en el caso Calamar y ordenó continuar la audiencia de solicitud de imposición de medidas de coerción. La magistrada Kenya Romero admitió a la familia Mota y a la familia Gatón como partes del proceso, mientras que la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano acordó con el Ministerio Público retirar sus querellas para que sea parte de un nuevo proceso. La empresa Sanssouci confirmó que mantiene activas de manera ininterrumpida y fuera de riesgo la operatividad en 2 muelles de la terminal Sanssouci, así como los 5 muelles de la terminal Santo Domingo tras la fractura parcial del muelle número 6 que produjo un socavón en la terminal Don Diego, ubicada en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. La empresa, a través de un comunicado oficial, reiteró que el evento ocurrido la mañana de este martes no dejó víctimas ni lesionados, como informara más temprano la autoridad portuaria dominicana. La ministra de Cultura, Milagros Germán, viajó a París, Francia, para presentar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la candidatura del CASABE a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La propuesta, según una nota de prensa del ministerio, obedece al interés no solo de República Dominicana, sino de otros países de la región
por considerar el casabe como un patrimonio mundial, tanto por su valor alimenticio como por las prácticas y los conocimientos que en torno a su preparación se han transmitido a través de los siglos. Este 28 de marzo marca un hecho luctuoso en República Dominicana. En 1973, 28 de marzo, hace 50 años, tipo 7:30 de la noche, un periodista salió de su oficina, fue a mover su vehículo para ponerlo, que estaba como a 1,5 cuadras, para ponerlo más cerca de donde está su oficina para cuando saliera más tarde poder estar más cerca y no tener que caminar tanto. Ese periodista se llamaba Gregorio García Castro, Goyito. Y cuando fue llegando a su vehículo en la calle Mercedes, casi esquina José Reyes, en la zona colonial de la que le hablaba ahorita hace un ratito, 2 o 3 hombres, se dice 3, se le acercaron y lo abatieron a balazos. Despiadadamente lo acribillaron a balazos. Y allí cayó sobre la acera y en un charco de sangre, allí este hombre que era el director, jefe de redacción del periódico Última Hora, cayó abatido a tiros en un atentado alevoso, criminal, grosero contra la sociedad, contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, contra la tranquilidad de este país. Un hecho bochornoso en el cual después se determinó que participaron agentes policiales y uno del ejército, me parece que era. Sicarios, asesinos. Gregorio García Castro era el jefe de redacción de Última Hora. Última Hora estaba en la 19 de marzo, esquina Salomé Ureña, frente al edificio que ocupaba en la 19 de marzo, entre la Salomé Ureña y la calle Luperón, el Listín Diario. Ahí estaba el Listín Diario en esa época, 1973, se mudó en el 75, finales del 74, principio del 75, hacia Miraflores, donde está aún. El asesinato de Gregorio García Castro se atribuyó a las rebatiñas que existían entre los grupos militares del país, uno bajo la tutela del general Ney Rafael Nival Seijas y otro bajo la tutela del general Enrique Pérez y Pérez, y que conformaban varios jefes militares. Se le atribuía a Gregorio García Castro ser muy de uno de esos grupos militares, pero Gregorio García Castro en su columna En un Tris, así se llamaba, En un Tris, su columna, es una persona muy liberal en cuanto a sus comentarios, ácidos por situaciones coyunturales, pero no era una persona tendenciada hacia un grupo u otro grupo de los que se enfrentaban en esa época, en el escenario de Guerra Fría, en el escenario de serias disputas políticas entre el PRD y el Partido Reformista, en esa época como partidos del sistema, pero también con una inclusión muy violenta de grupos de la izquierda que trataban de ganar espacio, fomentados por Cuba y por la Unión Soviética y algunos hasta por grupos de la China en esa época de Guerra Fría, que trataban de
socavar las institucionalidades democráticas de toda América Latina, como ocurrió en Centroamérica y en toda Sudamérica, donde se montaron escenarios de guerrilla urbana y de guerrilla en los países por completo. Gregorio García Castro, Goyito, cayó allí. Hay una fotografía emblemática de César Medina, periodista de última hora en esa época, que salió cuando oyó los disparos, le dijeron que lo había matado, y hay una foto emblemática de él levantando así, tirado sobre el cuerpo, sin vida, y el charco de sangre. César Medina llorando ahí con la impotencia de ver a su amigo y su jefe asesinado brutalmente en una acera de la zona colonial, la calle Mercedes, específicamente en la zona colonial. De eso hacen 50 años. 50 años. Su hijo, Enrique García Frómeta, ha mantenido vivo el recuerdo de Goyito, de ese brutal asesinato, siempre exigiendo y demandando justicia que él establece, indica, cree firmemente que no se ha hecho ni se ha logrado todavía al paso de los tiempos por ese asesinato brutal de su padre. Y él, año por año, hace crónicas, escribe informaciones, habla del tema, lo pone en contexto, lo recuerda, como lo hizo este 28 de marzo al cumplirse 50 años del asesinato de Gregorio García Castro. 2 años después, casi justamente 2 años después, 17 de marzo de 1975, fue asesinado otro periodista, Orlando Martínez. Circunstancias diferentes, pero fue asesinado Orlando Martínez. 2 de los mártires del ejercicio pleno de la libertad de prensa en República Dominicana, en este interregno de democracia que surgió después de la caída de la dictadura de Trujillo en 1961. Hay otras personas, hay otros periodistas, otros comunicadores que han sufrido situaciones similares, pero con todo y este crimen de Goyito, censurado por la sociedad, no solamente por nosotros, los periodistas de esta época, yo era reportero cuando asesinaron a Goyito y también cuando asesinaron a Orlando, yo trabajaba en el periódico El Caribe. Con todo y esos 2 asesinatos y otras situaciones que han ocurrido, es también oportuno decir que en República Dominicana gozamos de pleno ejercicio de libertad de prensa, de libertad de expresión. Hay coletazos, hay situaciones coyunturales, hay acciones que empañan este ejercicio constitucional y de derecho de la libertad de prensa y libertad de expresión en República Dominicana, pero es justo decir que no ha habido en República Dominicana una política de Estado de represión contra la prensa y contra el ejercicio de la libertad de prensa en República Dominicana. No hay un estado de represión, de violación como política de Estado a lo largo de todos estos años de democracia, con altas y bajas, democracia a la dominicana. No hay una política de Estado de violación a esa libertad. A Peña Gómez se le impidió hablar por radio y televisión, a otros dirigentes también, políticos principalmente de la oposición. Aquí se prohíben canciones porque tienen temas de protesta o porque no le guste a fulano o a perencejo. Todo esto ha pasado, pues son nubarrones que hemos tenido en este ejercicio. Y la vida de estos 2 periodistas, pero en el aniversario que celebramos del asesinato de Goyito García Castro, 50 años, quizás esto fue parte de lo que se abonó en la tierra
de la institucionalidad en la República Dominicana. Recuerdo reverente a Goyito García Castro. Lo recuerdo reverente. Era mucho mayor que yo, no como el caso de Orlando, que aunque me llevaba unos años, pero teníamos más o menos generación. Él era un ejecutivo de medios ya. Goyito también, pero Goyito ya era un hombre más formado. Cuando mataron a Goyito, en el 73 yo tenía 23 años apenas y tenía 4 años, 5 años como reportero en el periódico El Caribe. Ya Goyito era un ejecutivo de medios, ya un hombre con una formación y experiencia en el ejercicio periodístico. Esa es la historia. Esa es la historia. Que no debe repetirse, pero que debemos recordarla precisamente para saber dónde están esos entuertos que no deben repetirse. Que no deben repetirse. El presidente Luis Abinader tiene previsto viajar este viernes, este sábado, viernes o sábado. Este viernes o sábado, no tengo claro. En el fin de semana. Pero es interesante viajar, viaja a Japón, este viernes viaja a Japón, porque es un viaje de 12 horas, de 12, 15 horas más. Además de eso, hay una diferencia de 12 horas, o sea, tú tienes que consignar, si tú sales de aquí viernes, ya es sábado en Japón y tú vas a llegar 12 horas después, un día y medio prácticamente, y tienes planes de regresar el miércoles día 5, o sea, la semana que viene, el miércoles santo, regresar a la República Dominicana, luego de este viaje oficial a Japón. Es el primer viaje oficial de un presidente de la República Dominicana después que en el 2006 lo hiciera Leonel Fernández como presidente de la República. No se ha adelantado las motivaciones del viaje. Siempre en estos viajes oficiales hay conversaciones. Bueno, se va a reunir con el primer ministro, con el emperador, con la cúpula oficial, también con parte de la sociedad civil. Hay una serie de actos, pero no se ha anunciado todavía discusiones en concreto de planes de acuerdos, de negociaciones entre dos países, que es lo que se estila regularmente en una visita de Estado. Eso será anunciado, entiendo que próximamente. Pero el presidente Luis Abinader no estará en el país este fin de semana próximo hasta el miércoles santo, según se ha anunciado ya oficialmente. Y me quiero referir también al tema de Haití. Señores, todo el mundo en este país está conteste con lo que está pasando y la situación que nos provoca la migración desbordada de nacionales haitianos que comparten la isla con la República Dominicana, pero que pareciera ahogarnos en un momento determinado por la cantidad ya que son en esta parte de la isla de la Hispaniola. Pero así como nosotros lo sabemos y lo sufrimos y nos debatimos en que hay que sacarlos, en que hay que mantenerlos, en que hay que ayudarlos, en que hay que... Todo lo que nosotros tenemos tradicionalmente con el estado de relación con nuestros vecinos, los países que nos circundan, América Latina, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, encabezados por Francia en este caso, los países del mundo están conscientes de la situación de gravísima peligrosidad en que el explosivo escenario de Haití, el explosivo ambiente en que se desarrolla Haití, pone en situación de riesgo y de peligro la estabilidad principalmente de República Dominicana,
de la región del Caribe y de gran parte incluso de América Latina. Porque ya la situación de migración desbordada de Haití, de haitianos huyendo de la crisis de la economía, de la crisis social, de la crisis política, de la alta violencia, del estado de irrespeto y de inseguridad que se registra en Haití, ha provocado una migración por toda América. Y nos encontramos con situaciones desde la Argentina, Brasil, todos los Andes, Centroamérica y hasta la misma frontera de México con Estados Unidos. Y qué no decir en los propios Estados Unidos. Que la situación es ingobernable en Haití, cierto. Que no hay forma de llegar a acuerdos prácticos, directos, porque no hay interlocutores en Haití para ello, cierto. Que la situación económica, sanitaria, social es crítica al extremo en Haití. Ya se está hablando de hambruna en Haití, ¿cierto? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. No solamente en República Dominicana. Lo sabe la comunidad internacional, las grandes organizaciones como Naciones Unidas, como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, para ubicarnos en 3 de las principales estructuras mundiales y regionales que nos atañen. Mucha gente sabe qué hay que hacer y hasta lo dicen gobernantes y autoridades de muchos de esos países y de esos organismos, pero nadie hace nada. Todo el mundo se lo deja al otro y vamos a ver, vamos a estudiar. Están haciendo estudios universitarios de posgrados y PhD sobre la crisis haitiana, pero nadie resuelve. Mientras tanto, ese barril de pólvora se va cargando cada vez más y los dominicanos vemos con terror, con gran preocupación y con gran temor lo que está pasando ahí y que puede pasarnos a nosotros si eso sigue de mal en peor como va. Lo dijeron en la cumbre. Todos los presidentes dijeron estar de acuerdo y apoyar los reclamos de República Dominicana de que la comunidad internacional tome participación en la situación y busque mecanismos de tratar de organizar y de solucionar los problemas económicos, políticos, sociales de Haití. Pero nadie hace nada. Todo el mundo lo enuncia, lo dice. Sí, lo vamos a apoyar, pero nadie da el paso, nadie hace nada. La República Dominicana tiene vedado, por ser limítrofe precisamente, algunas series de acciones que no pueden emprender para actuar en ese sentido. Todos lo saben y nadie hace nada. Después lloraremos lágrimas de sangre. En el editorial de La Fecha, del Listín Diario, en la voz de Miguel Franjul, oigamos este tema. Mal augurio para la tragedia haitiana. A continuación. Mal augurio para tragedia haitiana. A casi 2 años de la muerte del presidente Jovenel Moïse, en junio del 2021, baleado en su residencia por una cofradía de políticos haitianos y mercenarios extranjeros, la inseguridad y el caos se adueñaron de él. Enclavado en el corazón del Caribe, el territorio haitiano ha devenido un bastión de criminalidad, narcotráfico, trata de personas y contrabando equiparable con un volcán. Si bien sus efectos se sienten con mayor intensidad dentro de sus fronteras, las acciones de las bandas armadas afectan a su propia población y a extranjeros que van allí hasta dar servicios gratuitos. Hacerse indiferente al drama humano que consume a un pueblo haitiano o retrasar una solución que se impone con urgencia es asumir algún nivel de complicidad por omisión. El gobierno dominicano,
con el presidente Abinader a la cabeza, ha hecho lo máximo para hacer entender a la comunidad internacional que la crisis en Haití ya no puede esperar más. Los organismos internacionales y el propio gobierno haitiano han clamado por ayuda para desarmar las bandas, pacificar el país e ir a elecciones, pero no hay pasos prácticos para materializarlo. La nueva es que ayer el Listín Diario publicó un documento que explica las bases de un plan estratégico de Estados Unidos para estabilizar Haití, cuya materialización se prevé en 10 años. Su objetivo es lograr un país más seguro, más estable y más democrático, que según sus cálculos se verían sus frutos dentro de 10 años. Nadie puede dudar de la pericia de los norteamericanos para pacificar países extranjeros, pero ante el poder de las bandas armadas y su denunciada articulación con resortes del poder, en 10 años las palabras seguro, pacífico y democrático pueden estar olvidadas. Para República Dominicana, que comparte frontera terrestre y peligro mayor con Haití, estos plazos no pueden tomarse como una respuesta al creciente desbordamiento de la violencia y de la pobreza de ese país. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Migrantes que temían ser deportados o trasladados hacia el sur de México prendieron fuego a colchonetas en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en el norte, lo que provocó la muerte de al menos 40 de ellos, según dijo el presidente mexicano al referirse al suceso más letal de este tipo ocurrido recientemente en el país. El Ministerio Público de Perú anunció que ha ampliado una investigación contra la presidenta peruana Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con su par estadounidense Joe Biden en Washington, en la primera cumbre bilateral que mantienen ambos mandatarios. Según indicaron fuentes de la Casa Rosada, será un encuentro previsto en horas de la tarde en Washington con agenda abierta y una duración estimada de unos 90 minutos, y al finalizar se emitirá un comunicado conjunto, informó la agencia estatal TELAM. Sí, llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía, como cada noche aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.